Cananea en Sonora y la rebelión de Río Blanco en Veracruz. Son la muestra de la realidad a la que millones de mexicanos se enfrentaban en el día a día durante el Porfiriato. Este nos refleja un sistema represivo que buscaba obtener la mayor inversión extranjera posible a cuesta de explotar a todos los trabajadores y obreros mexicanos con pésimas condiciones en la industria y con un favoritismo muy marcado a todos los extranjeros. Ambos movimientos son un claro ejemplo de la toma de conciencia por parte de la clase obrera y de un claro descontento general influenciado por las ideas del Partido Liberal Mexicano. Ahora, la huelga de Cananea. Esto ocurrió en un pueblo del mismo nombre, donde los trabajadores de la empresa minera americana Cananea Consolidated Copper Company en Sonora decidieron rebelarse el 1 de junio de 1906, cuando al menos 400 trabajadores no se presentaron a laborar por una anterior reducción al número de trabajadores. Los obreros, encabezados por Juan José Ríos, Miguel Manuel y Diegues Esteban Vaca Calderón, se presentaron con un pliego petitorio que, entre otras cosas, pedían lo siguiente: una jornada de 8 horas de trabajo y un sueldo de 5 pesos, porque en cambio los extranjeros ganaban 7 pesos. Que se empleara 75% mexicanos y un 25% de extranjeros, todos con las mismas condiciones. Y todo mexicano tendrá el derecho al ascenso según sus aptitudes. Ante los reclamos, el dueño de la empresa, Williams Green, sin intención alguna de escuchar las condiciones, mandó un grupo armado para sofocar a la huelga con violencia. Este hecho dejó perplejo al país, pues el grupo armado no era mexicano, sino que era de un grupo de Rangers de Arizona, lo que significó que el país había sido tajantemente invadido para reprimir a un grupo de mexicanos. Y para sorpresa de todos, el gobierno porfirista apoyó estas acciones. El 6 de junio, las actividades mineras en Cananea volvieron a la normalidad y los líderes del movimiento fueron aprehendidos y enviados a la prisión de San Juan de Ulúa. Se estima que hubieron al menos 23 muertos, 22 heridos y más de 50 personas detenidas. Meses después, en diciembre de este mismo año, en el poblado de Río Blanco, Veracruz, hubo un descontento en la fábrica de hilados y tejidos de Río Blanco, que era la mayor fábrica del porfiriato de este rubro. El descontento se debía a una nueva reglamentación que se iba a implementar a la industria textil en el área de Puebla, Tlaxcala, que exigía que las jornadas laborales ahora deberían ser de 14 horas. Ante esto, los trabajadores se sintieron altamente disgustados y comenzaron con la huelga el 24 de diciembre. Para resolver los conflictos, los obreros buscaron el apoyo de Porfirio Díaz para esclarecer los hechos, pero este favoreció a los empresarios y ordenó que se reanudaran las labores a más tardar el 7 de enero de 1907, sin atender a ninguna de las peticiones de los trabajadores. Para esto, obviamente los trabajadores no aceptaron la respuesta que el presidente Díaz les había dado, por lo que creció el descontento entre todos los trabajadores. Cuando llegó la fecha de reanudación de labores, los obreros y sus familias no tenían que comer, pues no se les había pagado absolutamente nada. Entonces, 6,000 trabajadores se reunieron en la tienda de raya de la empresa para pedirles maíz y frijol para sustentarse hasta que recibieran su sueldo. El encargado de la tienda, y de forma descarada y riéndose, les contestó: a estos perros no les daremos ni agua. Y esto fue la gota que colmó el vaso. Margarita Martínez, trabajadora de la empresa, inventó a sus colegas a las provisiones por la fuerza, y sucedió. Saquearon la tienda de raya y posteriormente la incendiaron. Una vez hecho esto, también prendieron fuego a la fábrica que se encontraba enfrente. En respuesta a la rebelión, el subsecretario de Guerra, Rosalio Martínez, los esperaba fuera del pueblo, y cuando llegó el momento dado, disparó sobre las multitudes desarmadas a quemarropa. Los trabajadores fueron perseguidos hasta sus hogares, eran arrastrados de sus escondites y acribillados, y cuando algunos huían a las montañas, eran buscados por días hasta que fueran cazados. 2 días después de hecho, todo volvió a la normalidad, donde 7,000 operarios, tan solo 5,500 regresaron a trabajar. Y mientras todo esto pasaba, Porfirio Díaz organizaba un banquete para los dueños de las empresas extranjeras con el fin de compensar todos los daños que, según él, habían causado los huelguistas. El gobierno realizó grandes esfuerzos por esconder todos los hechos y como controlaban los medios, nada fue público. Pero los rumores se esparcieron de boca en boca hasta que todo el país se enteró y el odio hacia el régimen porfirista siguió creciendo.
Ambas rebeliones fueron precursoras para lo que después sería la Revolución Mexicana, que estallaría 3 años después, el 20 de noviembre de 1910, el cual buscaba dar fin al porfiriato a causa de múltiples descontentos en todas partes del país, en todos los sectores de la población, pero este tema es para otra historia. En conclusión, podemos decir que estas dos huelgas fueron bastante importantes para todo México, porque, por decirlo de alguna manera, estas dos dejaron ver con más claridad lo que en realidad estaba pasando, ya que, como se mencionó, el gobierno de Porfirio Díaz estaba muy aliado con las empresas extranjeras y sectores ricos, así trayendo una supuesta estabilidad económica para el país, donde realmente solo hubo un gran crecimiento para los sectores privilegiados y marginación para todos los trabajadores. En sí, estos movimientos dejaron grandes ideas de cambios sociales, de esa manera fortaleciendo los movimientos obreros y campesinos.